¿Escuchaste eso? Es mi emoción de que estés aquí en Secretos de la Psicología. En nuestra carrera de psicología es indispensable el buen manejo de la entrevista. ¿Para qué? Para obtener mayor cogida de información de nuestro cliente en un tiempo de 40 a 50 minutos aproximadamente. ¿Y qué es una entrevista psicológica? Es la interacción entre el examinador y el examinado efectuada con finalidades diagnósticas conducidas mediante fases y teóricas. Además, cada fase tiene características diferenciadas con objetivos y duraciones diferentes. Espera, no olvides que puedes obtener datos tanto de los componentes verbales y no verbales. Antes de comenzar a detallar las fases, debemos considerar 3 puntos claves que debe tener toda entrevista. 1. Datos del cliente. 2. Motivo de consulta. 3. Referente. Ahora sí, conozcamos las siguientes fases. Sí, pero tengamos cuidado con los factores de riesgo. ¿Y cuáles son? 1. Sesgo confirmatorio. Prestar atención a datos del cliente que confirmen nuestra valoración inicial. 2. Sesgo de primacía. Dejarse llevar por la primera impresión del cliente desatendiendo otras informaciones. 3. Efecto Halo. Juzgar el comportamiento del cliente sobre la valoración de positivo o negativo, determinando un rasgo o aspecto. 4. Proyección. El entrevistador se identifica excesivamente con el cliente. 5. Condicionamiento. Inducción de respuestas en el cliente a través del refuerzo verbal contingente. Fase inicial. De esta fase dependerá el posterior desarrollo de la relación entre el entrevistador y el entrevistado. Para ello se debe establecer el rapport, lo cual favorece el iniciar haciendo preguntas triviales que ayuden a romper el hielo. A partir de ello consideramos los siguientes pasos. 1. Saludar al entrevistado cálidamente. 2. Invitar a sentarse. 3. Presentarse. Nombre, apellido, profesión. 4. ¿Cómo prefiere que se le llame? 5. Pregunta trivial, rapport. 6. Recogida de datos sociodemográficos. 7. Explicar el principal objetivo de la entrevista. 8. Especificar cómo se desarrollará la entrevista. 9. Encuadre. 10. Confidencialidad. Buenos días, soy el psicólogo Renzo y estaré a cargo de su entrevista. Es un gusto conocerlo. ¿Podría decirme su nombre completo? Claro, me llamo Pamela Solas Gutiérrez. Por lo que me menciona, tiene 2 nombres. ¿Por cuál desea que le llame? Me gusta que me llamen Pamela. Entonces, ¿puedo llamarla Pamela? Por supuesto. Pamela, ¿cuál es su fecha de nacimiento? A partir de esto realizar una serie de preguntas para obtener datos sociodemográficos. Le comento, Pamela, que el objetivo de esta entrevista es recaudar toda la información posible para llegar a identificar qué es lo que le está quejando a usted. Además, todo lo que dialoguemos será bajo plena confidencialidad entre nosotros, salvo que autorice para poder comentar su caso con terceras personas. No olvides que esta fase debe durar de 8 a 10 minutos aproximadamente. Fase intermedia. En esta fase, el entrevistador pasará la mayor parte del tiempo hablando y dando respuestas a las preguntas del entrevistador. Para ello, se comienza con una pregunta abierta. Por ejemplo, ¿cuál es el motivo de su consulta? A partir de esto debemos estar más atentos al lenguaje verbal y no verbal. Asimismo, es importante evitar cambios bruscos en la conversación. Ahora consideramos los componentes para obtener datos claros y precisos del entrevistado. 1. Motivo de consulta. ¿Desde cuándo? Intensidad, etc. 2. Hilo coherente en la conversación. Temático. Escucha activa. Buen contacto visual. Asentir con la cabeza. Tono de voz cálido. Sonreír. Hacer gestos ocasionales con las manos. Dar tiempo y espacio para hablar. El entrevistado tiene que sentirse escuchado. Dar tiempo a que responda, no evitar los silencios, acomodarse las características personales del entrevistado. Uso de técnicas no directivas. Toda mi vida se quebró cuando murió mi marido. Sigo sintiéndome muy insegura de mi capacidad para seguir adelante y para mantener a mis hijos, porque mi marido tomaba siempre todas las decisiones por mí. Llevo tanto tiempo sin dormir bien y cada vez bebo más, tanto que ni siquiera puedo pensar. Además, engordé 7 kilos. Tengo el aspecto de una mujer de la vida. ¿Quién podrá querer emplearme en el estado en que me encuentro? Paráfrasis. Es el reflejo de contenido, es breve y exacto y no se añade ni modifica información. Ejemplo. Desde la muerte de tu esposo,
tienes sobre tus hombros todas las responsabilidades y decisiones. En consecuencia, ha afectado a su sueño, a su alimentación, lo cual se ha reflejado en la subida de su peso. Además, se ha generado el hábito de beber alcohol cada día más. ¿Es así? Reflejo. Es el reflejo de las emociones o sentimientos que se expresan de manera directa en el mensaje del entrevistado. Por ejemplo, Comprendo, Pamela, que te preocupa y genera inseguridad en tu capacidad para sobrellevar todas las responsabilidades familiares ahora. clarificación. Esta técnica consiste en comprobar que se ha recibido correctamente el mensaje del entrevistado. Por ejemplo, ¿Podrías describirme a qué te refieres al decir que tienes el aspecto de una mujer de la vida? Autorrevelación. Esta técnica consiste en la revelación por parte del entrevistador para aumentar la empatía. Ejemplo. Comprendo lo que sentiste, porque también experimenté la pérdida de un ser querido. 5. Uso de técnicas directivas. Indagación. Consiste en hacer preguntas para indagar sobre el entrevistado. Preguntas abiertas. Permite que el cliente se exprese a su manera, a su ritmo y siguiendo el orden que considera adecuado. ¿Cómo has ido enfrentando esta situación hasta ahora? ¿Cómo se han sentido tus hijos tras la muerte de su padre? Preguntas cerradas. Son óptimas para comprobar si hay acuerdo y si existe compromiso indicadas para ir cerrando la entrevista. ¿Ya bebía antes de pasar por esta situación? ¿Cuántas horas logras dormir últimamente? Encuadre. Se emplea únicamente cuando se considera que el cliente está viendo el mundo de modo disfuncional. Ejemplo. Entiendo, Pamela, que la situación que atraviesa es complicada, pero durante esta etapa, ¿qué habilidades ha descubierto en sí misma para que le ayude a sobrellevar esta situación? Interpretación. Es una intervención verbal a través de la cual se identifican conductas y patrones que se han sugerido o estaban implícitos en el mensaje del entrevistado o que no son conscientes. Ejemplo. Pamela, por lo que mencionas de la subida de peso excesivo, preocupación y alteración del sueño, puede que estés atravesando por un cuadro de ansiedad. Confrontación. Consiste en poner de manifiesto alguna contradicción en el discurso o conductas del entrevistado. Por ejemplo, Me dices, ¿quién te podría contratar para un trabajo? Sin embargo, te has negado a aceptar algún empleo. Instrucciones. Consiste en dar pautas sobre cómo realizar algo. Ejemplo. Pamela, vas a realizar un cuadro, donde cada día anotarás la hora que empiezas a beber y cuál es el motivo que le conlleva hacerlo en ese momento. ¿Tienes alguna duda referente a la actividad? Afirmación de capacidad. Se le ayuda al entrevistado a tomar conciencia sobre su capacidad para realizar una determinada actividad. Por ejemplo, Me alegro que hayas aceptado realizar esta actividad, ya que permitirá conocer a profundidad los motivos de tu consulta. Inmediatez. Describe lo que está ocurriendo en un determinado momento respecto a la relación entre el entrevistado y el entrevistador. Ejemplo. Pamela, el ambiente parece tenso hoy. Parece que nos cuesta más trabajar. 6. Lenguaje adecuado. 7. Tomar nota adecuadamente. esta fase tiene una duración aproximada de 30 a 35 minutos. Además, es importante recordar que el ritmo y el control de la entrevista los marcará el psicólogo. Fase final. 1. Resumen o recapitulación de lo tratado a lo largo de la entrevista. Ejemplo. Ahora que ha muerto tu esposo, te enfrentas a algunas cosas que son difíciles para ti en este momento. Mantener las responsabilidades familiares, tomar decisiones e intentar cuidar más de ti mismo. 2. Comprobar que no hubo malentendidos. 3. Comentar tareas o actividades futuras pautadas por el entrevistador. 4. Se establece una cita próxima o en caso de ser necesario se deriva al cliente a otro profesional. 5. Preguntar directamente a la persona si tiene alguna duda sobre lo que ya se ha tratado en la entrevista. Termina con frases positivas o juego. Por ejemplo, Deseo que le vaya muy bien la semana. 7. Despedirse hasta la próxima cita. 8. Dar la mano, acompañar hasta la puerta. Lo más importante es que uses aquellas técnicas que más te aporten. Si ya las conocías, puedes mejorarlas y si no, llévalas a la acción. Déjanos un like y también un comentario para poder notar tu emoción de seguir aprendiendo.